Pues seguimos conociendo diferentes impresiones y valoraciones sobre las consecuencias económicas que ya está dejando la crisis del coronavirus, y hoy es momento de hablar con el presidente de la Asociación Empresa Familiar de Castilla-La Mancha, don Juan Ignacio de Mesa Ruiz, a quien ya le doy los buenos días y las gracias Buenos días. en primer lugar por atender al Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. ¿Qué tal, Nada. Juan Ignacio? Pues bien, gracias a ustedes por llamar e interesarse por nuestra opinión. Encantado de poder colaborar en el programa. Muy bien. 42 empresas, si no me equivoco, dentro de esta Asociación de Empresas Familiar de Castilla-La Mancha, y todas de referencia aquí en nuestra región, muy importantes, y que asientan también población, contribuyen a asentar población en el medio rural. Imagino que en momentos de incertidumbre también para todas estas empresas, como digo. Efectivamente, hicimos una encuesta al principio de la época de confinamiento, viendo las medidas adoptadas y haciendo una serie de preguntas respecto a cuál era el escenario en que se movían tanto los sectores esenciales como aquellos que se habían visto obligados a cerrar o a limitar su actividad en función de la carencia absoluta de demanda. Y la verdad es que las respuestas a la encuesta y la opinión generalizada era de honda preocupación que, por desgracia, los acontecimientos van confirmando escenarios todavía más negativos por las circunstancias por las que atravesamos todos. Vamos, que esto no es ya una cuestión en la que se puede luchar, evidentemente, a título particular. Cada empresario lo procura, lo intenta, plantea todos los escenarios posibles para poder defender su unidad productiva y mantener puestos de trabajo. Pero lo cierto es que está muy difícil. Los mimbres y la tramoya con la que tenemos que trabajar cambia cada día, y eso obliga a tener mucha prudencia a la hora de tomar decisiones. Bueno, imagino que poco a poco adaptándose, volviendo a recuperar la actividad en cada una de estas empresas, en cada sector también, imagino que habrá tenido que ser diferente y también complicado para todos. Pues sí, porque primero, las que estaban en sectores esenciales procuraron mantener la actividad y salieron adelante y están saliendo adelante. Las que tuvieron que recurrir a ERTEs porque o bien se encontraron con que tuvieron que cerrar al 100% su actividad o tuvieron que reducirla drásticamente, pues hubo una absoluta inseguridad respecto al cómo se podía empezar a recuperar la actividad, inseguridad que, aunque todavía se mantiene parcialmente, pues hace ya aproximadamente 10-15 días se pudo aclarar algo más las instrucciones que derivaban del Real Decreto que establecía las condiciones en que se podía recurrir a un ERTE. Y en este momento, pues esperando a ver si tenemos un calendario de desconfinamiento y salida de fases que permita saber en qué términos se va a poder llevar adelante la recuperación de la actividad, pero con esta inseguridad de que hay que esperar a esa especie de anuncio premonitorio de cada jueves sobre lo que se va a decir cada viernes para saber lo que se va a poder hacer el lunes, y esperando sinceramente a que la situación se aclare, obviamente dando absoluta prioridad a todo lo que sea luchar contra la epidemia desde el punto de vista sanitario, pero teniendo también que saber en qué condiciones puedes realizar la reapertura de la actividad, manteniendo todas las condiciones de seguridad y de sanidad para tus empleados, tus trabajadores, tus establecimientos y tus clientes. Pero claro, es muy difícil prever cuando el escenario no está definido al 100%. Claro. Pero bueno, lucharemos, intentaremos ser optimistas y procuraremos sacar adelante todo lo que podamos, la actividad de nuestras empresas y el mantenimiento de los empleos para poder salir de esta situación. No sé si consideran que, en otros países, por ejemplo Alemania, no se ha parado definitivamente toda la actividad productiva. Aquí en España pues hemos tenido meses de absoluto parón, solo actividades esenciales. Han sido mucho tiempo el frenazo de la actividad. No sé si consideran que se hubiera tenido que hacer en menor tiempo para que la crisis no fuera tan aguda como ya parece que va a ser. Vamos a ver, para poder dar una opinión cierta tienes que tener todos los datos, pero sí podemos establecer datos por comparación. Los datos por comparación, por desgracia, indican una cosa. Llevamos
y se van a mantener todavía semanas. Llevamos demasiadas semanas con toda la actividad de determinados sectores totalmente paralizada. La media de plantilla de las empresas españolas engloba que realmente casi todas las empresas, y mucho más en Castilla-La Mancha, son pymes y micropymes. Por lo tanto, son muchos más, tienen una estructura mucho más débil para poder hacer frente a una situación de este tipo. Y luego tenemos la comparación. Alemania ha tirado por otro camino, igual que han tirado por otro camino Austria, Francia. Y lo cierto es que si establecemos comparaciones, por desgracia España no sale muy bien librada. Los datos son muy puñeteros. Nos encontramos con que, por desgracia, la forma en que se ha luchado contra la crisis sanitaria no ha demostrado ser la más eficaz posible. Tenemos el índice de muertes por cada 100.000 habitantes más elevado de la Unión Europea. Nos encontramos con que el número de sanitarios que se han contagiado también es el más elevado de la Unión Europea. Luego ahí hay un cierto problema. Hemos luchado contra una crisis del siglo XXI con procedimientos y medios que no estaban precisamente a la altura del siglo XXI. Se ha retrasado mucho el suministro de elementos necesarios para luchar contra esta pandemia. Es decir, ahí ha habido realmente unas ineficiencias del sistema para poder luchar contra la crisis sanitaria. Y nos encontramos, por desgracia, con una situación algo parecido en el tema de la lucha contra la crisis económica, en la que ya estamos y que cada día va a ser más grave. Ya en su día se vaticinaba una caída del Producto Interior Bruto del 9%. Ya el gobernador del Banco de España hace unos días ya manifestaba su preocupación porque la caída va a estar por encima del 10%, y hay algunos escenarios que vaticinan que probablemente caigamos en el entorno de un 15% del Producto Interior Bruto. Si el turismo no se recupera, como no se va a recuperar, obviamente, porque los turoperadores no funcionan del jueves para el lunes, funcionan con una cierta planificación. El turismo extranjero no va a venir a España en este verano. Por lo tanto, la indeterminación jurídica de cómo se van a tomar medidas también crea una situación de inseguridad para todos los sectores. Mucho me temo que la bofetada económica va a ser tremenda. Cifras de paro que se hablan del 20%, es un escenario que obliga a tomar medidas, obliga a ponerse de acuerdo con los agentes sociales, obliga a ponerse de acuerdo con toda la sociedad para poder luchar todos juntos. Y claro, nos encontramos con sorpresas como el pacto a 3 bandas firmado la semana pasada, en donde se deja fuera totalmente a la comisión de parlamentaria que haga el efecto, se deja fuera al resto de los partidos políticos, se deja fuera del diálogo social los agentes sociales. Yo creo que hay que tomarse en serio estas cosas. Esto obliga a que todos tenemos que estar juntos, pero el liderazgo para que todos estemos juntos lo tiene que llevar con absoluta ética y respeto a las reglas de juego el gobierno. Y yo creo que estos bandazos no le vienen bien a nadie. ¿Qué supondría que finalmente sí que se reformulara esa reforma laboral? Bueno, que ya se aprobó en el pacto la semana pasada. En estos momentos, ¿es momento de hacer ese tipo de medidas? ¿Y qué supondría para el empleo, para la economía? Todo se puede debatir y todo se puede poner encima de la mesa, absolutamente todo. No hay que tener miedo a cambios. Es evidente que hay medidas que se tomaron cuando la crisis desde el 2008 que eran imprescindibles para poder relanzar la contratación y el empleo. Y se puso de manifiesto que aquellas medidas sirvieron para que aumentara mucho la contratación. Ahora estamos con otro tipo de crisis. En aquel momento fue una crisis financiera por el hundimiento de las cajas de ahorro, que fueron las que se llevaron por delante la economía en España. Cajas de ahorro, no demonicemos a la banca, que parece ser que la banca no. Quienes tuvieron la culpa fueron las cajas de ahorro y los directivos de las cajas de ahorro, que fueron los que hundieron el sector financiero. En este momento lo que tenemos es una crisis de demanda, porque todo el mundo está encerrado en su casa. Y tenemos una crisis de oferta porque únicamente pueden funcionar los sectores esenciales y habrá sectores que van a estar limitados en su actividad, como es el sector de hostelería, el sector del turismo y sobre todo el sector de exportación, porque pregúntenles ustedes en Ciudad Real que están, pregúntenles cómo está el sector del vino, cómo están
otros sectores de agroalimentarios que en este momento obviamente se encuentran con una caída brutal de la demanda porque tenemos hasta problemas de limitación para podernos comunicar entre las propias provincias españolas. Por lo tanto, hay aquí algo que se tiene que plantear para poder decir en qué modelo de escenario económico nos vamos a encontrar. Bueno, nos estamos encontrando ya y nos vamos a encontrar a la salida de esta crisis. Las cosas no van a ser igual cuando salgamos de esta crisis. Nos hemos tenido que acostumbrar al teletrabajo, nos hemos tenido que acostumbrar a muchas cosas durante estos meses de confinamiento y encierro, y por lo tanto eso va a condicionar nuestra actividad una vez que todo esto termine. Por lo tanto, hay que ver qué escenario tenemos. Va a haber cosas que van a progresar de lo que ya sabíamos. Los Big Data, la tecnología, la digitalización, todo eso que era algo que sabíamos que estábamos abocados a cambiar, pues se nos ha metido en casa de una manera total y absoluta. Por lo tanto, va a haber cambio de modelo, va a haber cambio de escenario. Pero el cambio de escenario no va por volver a situaciones del siglo XX, va a ir por ir a situaciones que estaban previstas para el 2030 o el 2040. Tenemos que ir hacia adelante, no podemos ir hacia atrás. Y eso hace necesario que todo el mundo se siente a debatir. Por lo tanto, ¿qué hay que debatir? Cuestiones que afectaron a la reforma laboral, pues probablemente haya que discutirlas. ¿Por qué no? El teletrabajo, la flexibilidad en los horarios. Hay muchas cosas que han cambiado y que van a cambiar. ¿Por qué no se va a discutir de todo ello? Pero claro, lo que no se puede hacer es imponer y volver a una situación que lo que hace es recuperar tiempos pasados. Mire usted, si es que el teletrabajo es una realidad, habrá que reconocerlo. Es que la flexibilidad de horarios es una realidad. Entonces, tendremos que plantearlo y reconocerlo. Pero no el decir, oiga, me voy para atrás. Pues mire usted, no. Por desgracia, este bicho nos ha colocado a todos en nuestro sitio. O la sociedad se da cuenta de que tiene que luchar contra eventos como este de una manera coordinada, o desde luego vamos mal. Y luego la globalización, que tenía cosas muy positivas y era muy buena, pues ha demostrado que tiene cosas muy negativas, porque hemos tenido problemas hasta para tener mascarillas, tócate los pies. Eso es. Claro, vaya drama el poder tener mascarillas. Y en una sociedad como la española, que hasta hace unas décadas era líder en el sector textil. Es decir, hay cosas que hay que poner encima de la mesa, amigos. Vamos a sentarnos, vamos a hablar de todo, vamos a dejar de pontificar, vamos a dejar de pensar que estamos en posesión de la verdad, vamos a ver a qué camino nos aboca esta crisis sanitaria y esta crisis económica y discutamos de ello, pero todos juntos. Bueno, parece ser que de momento el diálogo entre el gobierno y representantes de empresarios está roto. Veremos. Hombre, a ver si se recupera. Es que es lo mínimo, o sea, cuando te engañan una vez, pues bueno, puedes disculpar, pero cuando te torean, por la verdad, aunque no sea nada más que por dignidad, tienes que decir que, mire usted, esto no juega, estas no son las reglas de juego. Claro. Hablaba antes, hacía referencia a sectores estratégicos pues aquí en España como el turismo, el sector, el comercio, aquí en Castilla-La Mancha el sector agroalimentario que pues está también pasando por situaciones complicadas. ¿Es momento de que el país entero cambie ese modelo productivo y gire hacia otro más industrializado ante esta crisis? Yo creo que esa llamada la ha hecho Europa en su conjunto, o sea, es una advertencia que se venía dando desde la crisis financiera de finales de la primera década de este siglo. El criterio es muy viejo, es lo de poner todos los huevos en la misma cesta. Si usted basa su economía única y exclusivamente en cuestiones que pueden depender de terceros, es evidente que usted no es soberano para tomar decisiones. Lo tenemos con el sector del automóvil, por ejemplo, hablando de industrialización. El sector del automóvil en España no depende de España. Tengamos en cuenta que las marcas que fabrican en España, sus centros de decisión no están aquí. Por lo tanto, nos tenemos que plantear que tenemos que reindustrializarnos, pero hay que ver en qué sectores y cómo.
Tenemos que potenciar de verdad, no se nos llena la boca siempre diciendo, tenemos que potenciar el I+D. Vale, eso queda muy chulo, es muy bonito, pero ¿en dónde es líder España en este momento? En la generación de producción industrial o de patentes que permitan el desarrollo de sectores de industrialización que dependan de nosotros. Pues tendremos que ir a ello, tendremos que ir en el sector farmacéutico a potenciar sectores de I+D, investigación y desarrollo para poder llevar adelante todo esto. En el tema de energías alternativas, que teníamos una ventaja comparativa importante, ahí nos estamos quedando un poco fuera de juego. Hay muchas cosas que tenemos que hablar para poder generar una actividad que nos dé estabilidad y tranquilidad de cara a futuro, que no volvamos a tener otra pandemia dentro de 4 días por otro virus que se extienda y que limite el desplazamiento de la gente dentro de Europa, que no tengamos en otro momento un problema sanitario de envergadura, que no tengamos la limitación que tenemos con un recurso escaso como es el agua, que seguimos sin plantear un debate sobre cómo gestionar el agua y tener nuestros ríos limpios y en condiciones. Hay cosas que hace falta debatir y hace falta priorizar. No vale el decir vamos a dedicar el índice de inversión en investigación y desarrollo que España tiene tanto en gasto público como privado es de los más bajos de los países desarrollados de la Unión Europea. Hay que cambiar, hay que potenciar la educación, la cultura, la sanidad. Pero eso no veo yo que haya esa capacidad de pacto en los partidos estatales para poderlo llevar a cabo. Claro. Teniendo en cuenta lo que estamos diciendo del modelo productivo y de los sectores estratégicos, por ejemplo, ya centrándonos aquí en nuestra región, pues turismo, sector agroalimentario, antes lo comentaba, y sobre todo pequeñas y medianas empresas y autónomos. De cara a esa recuperación de Castilla-La Mancha y comparándolas, por ejemplo, con comunidades como Cataluña, que están más industrializadas, ¿dónde nos quedamos aquí en Castilla-La Mancha? Va a ser más difícil, imagino, la recuperación aquí. Es pensar que tenemos que ser, en lugar de ser en sector primario y punto, tenemos que industrializar el sector primario. O sea, lo que no puede ser es que sigamos siendo los mayores exportadores de vino a granel o los mayores exportadores de aceite a granel. No producimos, tenemos que comprar los envases fuera porque no tenemos fabricación de envases, no tenemos capacidad en un momento determinado industrial para poder desarrollar marca que nos identifique en mercados a los que realmente llega nuestro aceite, pero llega con marca italiana, o llega nuestro vino, pero ha servido de base para que otros productores de Europa hayan envasado nuestro vino a granel para otro tipo de productos. No lo sé, o sea, vuelvo a insistir, soluciones imaginativas puede haber, pero las soluciones que necesitamos son soluciones que se planteen encima de una mesa, se estudien, se vea qué consecuencias transversales tienen para poder desarrollar una cierta actividad industrial. Y yo creo que eso podemos hacerlo. Yo creo que hay capacidad, hay empresarios. Hay empresarios. La solución en España va a venir de la ciencia, de la investigación y de los empresarios. Y el que no quiera asumir eso es que está ciego. ¿Qué papel va a jugar la empresa familiar de Castilla-La Mancha, ya haciendo referencia a nuestra comunidad, pues con todos los valores que ello supone que tienen esas empresas pues para la recuperación y ante esta crisis que se nos avecina y que ya está sufriendo sus consecuencias aquí? En primer lugar, hay una serie de valores que la empresa familiar tiene. Vincula su apellido a la empresa y al lugar de residencia. Todos tenemos en la cabeza empresas que están en zona rural y que se mantienen allí independientemente del incremento de capacidad de producción que hayan tenido en los últimos años. Por lo tanto, asienta población en el territorio, vincula a la familia, a la empresa y al sitio de origen en el cual nació, y eso yo creo que es importante porque hacemos que realmente tengamos una ubicación territorial. Luego, por otro lado, hay valores. Durante la crisis del 2008,
el sector donde menos se produjo caída de empleo fue en el sector de la empresa familiar. Porque, sin ser paternalista, pero no es la misma cara la que se te pone cuando te tienes que sentar con alguien que conoces y conoces a su gente, claro, a que te llegue una norma de un gabinete o de una oficina, vete a saber en dónde dice que la reestructuración se tiene que hacer mediante la regulación de plantilla o mediante una jubilación anticipada de tal porcentaje de la plantilla total de una empresa. Por lo tanto, ahí hay una voluntad de permanencia también importante. Yo siempre he dicho que las empresas familiares tenemos un valor fundamental, y es que cada generación se tiene que sentir no propietaria, sino usufructuaria de una empresa que tiene que dejar a la generación que le suceda. Y esa sensación de continuidad es algo que es un valor permanente. Jugamos a largo plazo, no somos cortoplacistas. Estamos buscando la solución a este problema no para cuando podamos abrir el mes que viene. Estamos planteando la solución al problema que tenemos ahora para poder soportar el año 2021 y poder llegar al año 2022 pensando que la situación ya se haya recuperado. Y eso nos compromete patrimonialmente en cumplir con esa obligación y poderlo llevar a cabo. Esos valores de la empresa familiar son importantes y, por desgracia, pues hay algunos líderes políticos que menosprecian a la empresa familiar, menosprecian a empresarios, pensando que son algo extraños o anómalos, cuando no se dan cuenta de que si no hay empresa, no hay generación de empleo. Si no hay generación de empleo, no hay actividad económica. Si no hay actividad económica, no se pagan impuestos. Y si no se pagan impuestos, no hay sector público. Así que o cambian el chip o vamos de ala. Bueno, además, el tema de la España vaciada y de la lucha contra la despoblación fue un tema muy candente, pues sobre todo en el último año, tras las elecciones del año anterior. Estas empresas, ya hemos dicho antes, contribuyen a fijar población en el medio rural. ¿Qué reivindican la empresa familiar ante esta situación y con el objetivo de eso, de que el medio rural se siga manteniendo, que no pierda población pues a consecuencia del desempleo? ¿Qué reivindican? Primero, sensibilidad por parte de quien gobierna. Es una cosa curiosa. Simplemente que no pongan piedras en el camino de las empresas. Eso es lo primero, lo fundamental. En segundo lugar, que el flujo de liquidez no solo se genera porque las empresas nos endeudemos para salir de esta situación, que nos estamos endeudando porque creemos que es nuestra obligación para poder salir haciendo frente a los pagos precisos para poder salir adelante de esta situación. Ha habido una actuación inteligente por parte del gobierno con la figura de los ERTEs. Bien, pues habrá que dar una salida al tema de los ERTEs, también sensata e inteligente, para que los trabajadores puedan mantener un nivel que les cubra su ámbito de subsistencia. Y luego habrá que generar liquidez, por un lado, aplazando el pago de los impuestos y tributos que en este momento, si no se genera actividad, no tiene sentido que descapitalicemos más a las empresas, y luego facilitando seguridad jurídica para que no haya un cambio de reglas del juego en mitad del partido, y dando también imagen de cara a Europa, que es de donde va a venir el dinero, no se nos olvide, de que este es un gobierno serio y un país serio que cumple con las reglas del juego. Si lo hacemos, pues hombre, yo creo que con mucha dificultad, pero podemos salir adelante. Pero de momento ya se calcula que ha habido del orden de 80.000 pequeñas empresas que se han quedado en el camino y no van a venir. Claro. Entonces, a estas alturas, los rumores que corren es que va a haber muchísimas decenas de miles de pequeñas empresas que no van a poder abrir. Señores, por favor, vamos a tomárnoslo en serio, procuremos que abran, porque son familias que van a poder mantener actividad, puestos de trabajo que se van a poder mantener y, por lo tanto, riqueza y pago de impuestos que van a poder mantener el estado del bienestar.
Por el momento esos ERTEs se han aprobado hasta el mes de junio, pero se reclama también que se puedan alargar más allá de este mes para sectores más perjudicados por esta crisis. ¿Qué reivindican también? ¿Están conforme con esto o qué es lo que piden en relación a ello de cara a mantener los puestos de trabajo, claro? Y que el porcentaje de bonificación de cuotas de seguridad social del personal sujeto a ERTE que se mantenga en niveles soportables, porque aquellas empresas que tengan un ERTE y que en el mes de julio se vean que tienen ya que hacer frente a determinadas cuotas y porcentajes de pagos a la seguridad social, va a haber un verdadero problema de liquidez para que lo puedan hacer frente, y entonces van a ver abocadas a situaciones que van a derivar probablemente en concursos de acreedores o en cierres, porque no van a poder tener liquidez para hacer frente a esos pagos. Claro. Entonces, esto no estamos jugando a un escenario que se va a resolver porque salga publicado en el Boletín Oficial del Estado. Mañana, día 1, usted abre, no verá usted. Para que una empresa pueda abrir el día 1 tiene que haber mercado, clientela y condiciones sociales para que esa actividad se pueda mantener. Y esto, no insistir, el Estado se mantiene porque los ciudadanos, en tanto como que somos contribuyentes, pagamos impuestos. Por lo tanto, generamos actividad económica para que se pueda realizar por parte de la vía salarial que perciban los trabajadores por su trabajo, ojo, no por subsidios, sino por su trabajo, y puedan pagar impuestos. Y porque las empresas puedan pagar impuestos y los empresarios puedan pagar impuestos. Y con esos ingresos el Estado se pueda mantener y podamos tener un sistema sanitario, un sistema educativo, un sistema judicial y un sistema y un estado de bienestar que pague a aquellos sectores marginales, les pueda pagar niveles de subsistencia y a los jubilados les pueda pagar pensiones. Todo esto se puede romper. Y eso es algo muy delicado en estos momentos. No podemos jugar. Tenemos que dar prioridad a la generación de empleo. No es subsidio, por favor. Prioricemos el que se cree empleo. Eso es. Juan Ignacio, antes de despedirme, pues sí que me gustaría destacar también esas iniciativas solidarias que ha tenido la asociación o el conjunto de empresas asociadas con la Asociación de Empresa Familiar de Castilla-La Mancha, esta crisis sanitaria, pues con la donación e incluso el trabajo de aquellas empresas que se han puesto en marcha pues para hacer, por ejemplo, mascarillas y hacer cualquier tipo de donación también a esta crisis sanitaria, como digo. Esta es otra muestra también de que las empresas son la solución y no son parte del problema, como algunos miembros del gobierno piensan. Ha habido, en el momento en que se declaró el estado de alarma, muchas empresas lo que pensaron es en qué podemos colaborar. Se hicieron donaciones importantísimas de alimentos, tanto a Cáritas como a Cruz Roja, como a otro tipo de entidades y organizaciones sin ánimo de lucro para que pudieran atender la necesidad de un montón de familias que estaban en ese momento con problemas. Se entregó material a los sanitarios, se llevó también alimentos a los centros sanitarios, hospitales y centros de salud. Se reconvirtió determinadas líneas de fabricación en aquellas empresas que pudieron para fabricar productos que permitieran a los sanitarios también tener mascarillas, tener hidrogeles, tener elementos de protección. Se facilitó el conocimiento que se tenía en el exterior, en donde las empresas han demostrado, paradójicamente, y me duele tenerlo que decir, pero que yo sepa, España tiene una embajada en China y España tiene agregados comerciales en China y consulados en China, y que sea más eficaz Inditex comprando material en China que el propio Estado pone de manifiesto hasta qué extremo las empresas son la solución y no el problema. Entonces, yo creo que las empresas han demostrado generosidad, se han comprometido y vinculado con la actividad que había que llevar a cabo para poder apoyar en esta pandemia al personal sanitario, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los transportistas, a todo el mundo que ha estado luchando durante esta pandemia en primera línea, el sector agroalimentario, supermercados, agricultores, transportistas. Por favor, ¿qué más hay que hacer para demostrar que las empresas han sido la solución y no el problema?
Muy bien, pues con eso nos quedamos. Juan Ignacio de Mesa Ruiz, le doy de nuevo las gracias por habernos acompañado pues durante esta entrevista en el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, y nada, seguiremos pendientes de todo lo que ocurra con el tejido empresarial de nuestra región, cómo no. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y saludo a todos los oyentes. Y vuelvo a insistir, pregúntense también ustedes a título individual cada uno qué es lo que están haciendo para salir de esta crisis, porque yo creo que entre todos a título individual podemos empujar mucho más de lo que hacemos, seguro. Muy bien, pues muy buen mensaje para terminar esta entrevista. Juan Ignacio de Mesa Ruiz, presidente de la Asociación Empresa Familiar de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias. Buenos días y muchas gracias a todos. Gracias.